Ahí está mi canal de YouTube, si ustedes ponen ese nombre aparece. Ahí está la página del Instituto Arauz, donde trabajo. Pueden buscar mi perfil y ese es mi mail personal. Bueno, lo que yo voy a hablar en realidad es de cómo y cuándo busco la definición perfecta de la nariz, lo cual es un título un poco pomposo, pero buscar no implica que lo encuentro, sino que en realidad cuándo voy a buscar ciertas características de definición, en qué narices, en qué pacientes, lo cual no es siempre. Y sí está bien que uno tenga en la mente la necesidad o el deseo de encontrar la perfección, porque eso es lo que nos va a hacer que cada vez tengamos mejores resultados. Y en definitiva, de lo que les voy a hablar, podría decirse que es del estado actual de la rinoplastia en mi práctica. ¿Qué estoy haciendo yo hoy? En principio podemos decir que los recursos que utilizamos en buscar definición de la nariz o en buscar un buen resultado van cambiando con el tiempo y van cambiando en base a la comprensión que tenemos de cómo responden las estructuras de la nariz a las maniobras que nosotros realizamos durante una rinoplastia. ¿Sí? Entonces esto nos va a hacer comprender con el tiempo que con más comprensión de esto, con más experiencia, con más estudio, vamos a ver que vamos a resolver más problemas con menos soluciones. Con pocas soluciones vamos a resolver más cosas. Pero siempre lo que nos va a pedir la nariz es mucha dedicación. Para tener un buen resultado, no hay otra forma que dedicarle mucha paciencia, mucho trabajo a cada cirugía y a cada paciente. Por más que yo pueda hacer muy buenas técnicas y estar muy reglado, una vez que yo apliqué toda mi planificación en un paciente, recién ahí empiezo una última etapa de la rinoplastia, que es buscar el resultado en ese paciente y es acomodar esa planificación, esa técnica, esos puntos que yo hice, a esa nariz, a esa cara. Entonces, bueno, acá hice un pequeño resumen de lo que me parecía que hace 5 años ocupaba mi mente, que era, bueno, qué hacer con una nariz bulbosa. Hoy una nariz bulbosa realmente ya no es un desafío porque con el punto de definición de domos logro controlarlo. Otra pregunta que me hacía, a mí nunca me gustó mucho usar injertos, los colegas que me conocen desde mucho lo saben, y era, bueno, ¿cuándo usar poste columnar? Y realmente hoy rara vez uso un poste columnar, uso en lugar de eso los puntos para igualar las pluras medias, que ahora les voy a mostrar. Bueno, cómo evitar, mejor dicho, una subrotación, que es algo que seguimos teniendo siempre en mente. Esto lo logro con un punto de definición de domos. Para mí el punto de definición de domos es un punto que regula muchas variables de la nariz. Otro problema que tenía era qué hacer con una nariz corta. Cuando opero una nariz corta, la tendencia eh, de la punta nasal es a sobre rotar y quedarnos una nariz sobre rotada. Bueno, hoy con el aporte de la extensión septal, que promociona mucho y la verdad que nos está convenciendo a todos el doctor Chinsky por sus buenos resultados, esta es para mí una muy buena indicación de la extensión septal. Lo mismo en la hipertrofia cuadrangular, esos cuadrangulares altos y cortos que a veces encontramos. Bueno, la extensión septal es una buena solución para esto. Y una pregunta que para mí, por lo menos, ya no tiene sentido en mi práctica, es si abierta o cerrada. Para mí, todas estas técnicas que yo puedo aplicar para resolver muchos temas, definitivamente los puedo hacer solamente por técnica abierta. Entonces, para empezar a hablar de decir cuándo voy a buscar una definición perfecta de la nariz, primero tengo que decir cuándo no. Y por ejemplo, acá tenemos, esta es una nariz donde no vamos a buscar una definición perfecta, donde no vamos a ser muy exigentes con el resultado, donde vemos una punta muy redonda. Esta es una nariz secundaria, ya está operada, tiene una piel evidentemente muy gruesa, mucho peso en el tejido de las partes blandas. Es muy difícil que yo le pueda dar definición. A esta paciente, para lograr un buen resultado, le pusimos un injerto de costilla, que es lo único que
nos daba la fuerza necesaria para sostener esa punta y tenemos un resultado razonable. La paciente está contenta, nosotros también. Nunca vamos a presentar esto en un congreso para decir esto es lo que yo hago, sino esto es cómo resuelvo alguna complicación. Entonces, a partir de definir que hay pacientes que no voy a buscar una nariz perfecta, que voy a conformarme con mucho menos, vamos a poner algunos lugares que yo puedo pensar para decir cuándo sí. Bueno, en primer lugar, acá puse cuando la curva de aprendizaje lo permita. Antes que esto yo pondría una rinoplastia primaria, nunca una rinoplastia secundaria, yo voy a ser muy exigente con los resultados, pero sí en una primaria siempre voy a ser exigente con los resultados. Cuando la curva de aprendizaje me lo permita, no todos cuando empezamos a hacer rinoplastia estamos en condiciones de agarrar a una persona normal y convertirla en alguien más lindo. Eso uno tiene que ser muy consciente, muy autocrítico y no arruinarle a una persona, sobre todo una mujer joven o un varón joven, la posibilidad de que quede muy bien este, en nuestra etapa de aprendizaje. Siempre hacer la curva de aprendizaje para buscar el resultado perfecto. Por supuesto que el paciente tenga una piel intermedia, ni muy gruesa ni muy fina. Vimos recién el caso de la paciente con piel muy gruesa, nunca va a quedar una nariz muy definida, y el paciente con punta muy fina, es posible que nos quede muy bien, muy perfecta, pero siempre es menos posible ese paciente que el paciente de piel intermedia. También vamos a buscar una definición perfecta cuando el paciente tiene pequeñas deformidades, cuando sus alteraciones estéticas son menores. Las alteraciones estéticas mayores, por un lado, hacen que la inflamación de la cirugía sea muy grande, el tejido cicatrizal que se forma en el subcutáneo siempre hace que el resultado me quede una piel un poquito más gruesa y nunca voy a lograr 100% de definición. Pero bueno, no por eso, no, si tengo la oportunidad, por supuesto que lo voy a buscar, ¿no? Pero no es el paciente que inicialmente le voy a prometer que va a quedar bien. También, por supuesto, el paciente joven, entre 15 y los 25 años, es el paciente ideal. ¿Por qué? Porque los cartílagos entre los 15 y los 25 años son muy maleables. Yo puedo modificarlos, arrepentirme de la modificación, volver a modificarlos sin que se fracturen. Los cartílagos, a partir de los 26 años, empiezan a calcificarse y si yo los manoseo mucho, hago puntos muy agresivos, se fracturan y dejan de adquirir la forma que yo quiero, o ya tienen acodaduras, o ya tienen adherencias que hacen que el cartílago no responda exactamente a lo que yo le estoy pidiendo. Pero lo mismo, voy a buscar, por supuesto, el mejor resultado posible, pero no se lo voy a prometer en la consulta previa. Y finalmente, la paciente del sexo femenino es una paciente que tiene más chances de adquirir belleza que no. Bueno, en la planificación inicial, yo lo que voy a evaluar básicamente es la altura del radix, es la altura de la pirámide nasal, la altura de la punta, y a mí me importa mucho la longitud del lóbulo y el ángulo que existe entre el lóbulo nasal y la columna. ¿Sí? En base a esto, fíjense que esta es una nariz bastante normal, y desde el punto de vista frontal, yo lo que voy a buscar es fundamentalmente la línea ceja-punta de los dos lados, y me importa mucho la transición del dorso nasal a la punta en su expansión cefálica. ¿Sí? Y por supuesto, después, bueno, voy a buscar desde la base que las narinas sean simétricas. Cuando yo hago el abordaje, cuando despego toda la nariz, me gusta mirar qué es lo que me ofrece la piel, porque esto me permite saber cuánta tensión voy a tener después cuando vuelva a colocar la piel sobre la estructura de la punta. Acá fíjense que tengo una piel que tiende a cortar la nariz. Entonces tengo una piel que va a tender a llevarme la punta un poquito hacia arriba. Entonces yo le voy a tener que dar más fuerza a la estructura de la punta nasal para evitar esa atracción de la piel hacia el cefálico.
Bueno, después lo que hago es empezar el tratamiento del dorso. Esto lo hago primero con raspa, después con tijera recta. Raspo el hueso propio, con tijera recta reseco la parte del dorso del cuadrangular que necesito sacar, que nunca es más de 1 milímetro, 2 milímetros en este tipo de análisis. Y después la línea punta ceja la hago, en la parte alta de la línea punta ceja la hago mediante las osteotomías, ¿sí? Acá tenemos la paciente antes de las osteotomías, vemos que tiene una nariz ancha y una punta también ancha. Yo empiezo haciendo la osteotomía de un lado y fíjense cómo acá, con las osteotomías, logro hacer la parte alta de la línea ceja punta, ¿sí? Y acá, del otro lado, lo mismo, ¿sí? Vemos que una vez que hago esto, ya tengo resuelto 2/3 de esta línea. Acá es muy importante, una vez que yo hice estas osteotomías, ver qué pasa con el punto K, que es la unión del hueso propio con el cartílago cuadrangular. Acá yo voy a tener una estructura de 7 capas, que es el hueso propio, por debajo el cartílago triangular, por debajo la expansión lateral del cartílago cuadrangular, en el medio el hueso del hueso propio que se articula con el cuadrangular, luego de nuevo el triangular y luego el borde del hueso propio. Estas 7 capas, una vez que yo hice estas osteotomías laterales, yo las hago por vía externa, las empiezo a tratar con tijera para ir afinando para que me hagan una punta cóncava, una línea, perdón, cóncava hacia afuera, ¿sí? Entonces voy a ir tratando cada una de estas capas, el hueso si es necesario, el triangular, la parte del cuadrangular y así, ¿eh? Todo esto hace que se afine este punto K y me evita lo que es muchas veces un reloj de arena, que es un ensanchamiento de la nariz en este punto. Luego, el tercio inferior de esta línea punta ceja la voy a completar con el tratamiento de la punta. Haciendo el punto de definición de los domos, yo ya voy a lograr que esta transición del dorso hacia la punta sea suave y me complete esta línea cóncava. Yo con estas dos maniobras, la osteotomía y el punto de definición del domo, ya logro hacer esta línea punta ceja. Bueno, acá para mostrar el intraoperatorio, fíjense lo que es el cuadrangular, el alar de esta paciente, es un alar fuerte, un alar que nos va a permitir dar la forma que querramos y se va a sostener en el tiempo con los puntos que yo le haga, porque es fuerte. Acá es muy importante definir el punto del domo, dónde lo voy a dar, para que me quede igual resistencia del lado del lóbulo que del lado del supratípico. La fuerza del cartílago de un lado y del otro va a ser lo que determine que la punta se quede en su lugar, se vaya hacia abajo o se vaya hacia arriba. Entonces yo tengo que ir probando el lugar de definición del domo y ver si la tendencia de la punta de la nariz es ir hacia arriba, yo le voy a dar un poquito más de volumen a la parte supratip del cartílago y voy a bajar un poquito el punto del domo. Y al revés, si la punta de la nariz, si la tendencia de la nariz es hacia la ptosis, yo le voy a dar más fuerza al lóbulo, la parte del lóbulo, para que tienda a llevarme la punta hacia arriba cuando la piel la vuelvo a colocar en su lugar. ¿Sí? Bueno, a veces, en algunos casos, yo separo la mucosa del cartílago con una tijerita para que el cartílago quede más delicado y eso me permita afinar todavía más los domos y el punto de luminosidad. Esto es lo que les decía, el punto de intercruras, en lugar de utilizar poste columnar, uso puntos de intercruras que me permiten controlar la expansión de la crura media, de la crura medial y del alar, y me permite igualar la forma de las narinas. Otro punto igual, un poquito más alto, y después este es el punto de definición domal. Los puntos de definiciones domales yo los hago de tal manera que me queden los dos domos prácticamente horizontales y paralelos. Yo con eso logro
que el borde cefálico del alar gire hacia abajo, y eso me soluciona el problema de la convexidad de los alares, y también me permite que la transición del dorso a la punta, del dorso a la punta, sea progresiva, no sea brusca. Entonces no me queda un abultamiento suprativo. Esta transición así. Poner acá lo que les decía, decido la fuerza también con este punto que va a tener el domo para ver si quiero que tienda más a la ptosis o a la sobrerotación. Bueno, acá tenemos el resultado en esta paciente. Fíjense que es una nariz que quedó, era una nariz normal y quedó una nariz muy delicada, con buena definición, con buena rotación, ¿sí? Acá tenemos el preoperatorio, que fíjense que antes uno miraba y parecía una nariz muy normal, pero si se fija en el posoperatorio, la definición de la punta, la definición del dorso, la altura, realmente es mucho más estético. Y lo que les decía, la fuerza del lóbulo y el ángulo entre el lóbulo y la columela y la definición del tema. Acá tenemos la paciente en el posoperatorio inmediato a la semana. Fíjense la delicadeza de la transición del dorso a la punta en el perfil, y fíjense la delicadeza de la transición del dorso a la punta en el 3/4, con la línea punta ceja